Qué gusto saludarlos a todos ustedes hoy acá en Change TV de Change Americas. Mi nombre es Ciro Pérez y saludo a todas las personas que nos acompañan en los diferentes países y a través de las diferentes redes sociales. Como ustedes saben, nosotros en Change TV, este proceso que empezó ya hace 3 años, recoge las mejores entrevistas a personas maravillosas que en el mundo corporativo se interesan por compartir, por difundir información de valor. Así que mi tarea no solamente es guiar esta entrevista, sino poder identificar esas personas maravillosas que podríamos llamar esos grandes transformadores en el mundo corporativo. Y es que el año pasado, dentro de los múltiples proyectos que tuvimos en Change Américas, tuve la oportunidad de conocer acá en Colombia, ella es colombiana, ahora ya la van a conocer, acá en Colombia, en el sector o en la industria de oil and gas, a una persona increíble. He tenido ya varios momentos en los cuales le he transmitido que nosotros como consultores generalmente valoramos cuando nos encontramos con esas joyas, como lo llamo yo, porque son personas que han dedicado su vida muchas veces sin darse cuenta al servicio de otros. ¿Por qué? Porque transformar una organización implica muchos saberes y muchas capacidades, pero sobre todo un compromiso con querer que este país sea mejor, que la empresa sea mejor, que traiga más bienestar, que obviamente traiga más competitividad para todos. Así que hoy les quiero dar la bienvenida, o le quiero dar la bienvenida a una gran colega y que en la medida de lo posible se ha convertido en una amistad de esas que a lo largo del tiempo ojalá se fortalezca. Sin más preámbulos, quiero hoy saludar a Carolina, una persona maravillosa que van a tener la oportunidad de conocer a lo largo de este episodio. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a Change TV. Muchas gracias por tenerme, un saludo para todos y muy bien, muy a la expectativa de cómo va a suceder esta conversación. Carolina, precisamente preparando este episodio de Change TV, me da la tarea de investigar un poco acerca de ti y además que conozco ya tu carrera profesional como ingeniera industrial y esos primeros años trabajando en temas, procesos, productividad, todo lo que muchas veces un ingeniero industrial arranca. Entendí que no necesariamente esa era tu vocación. De hecho, entiendo que hoy no es tu vocación. Hoy posiblemente tienes otros caminos, pero empezaste pensando en temas muy diferentes como la medicina. Así que quiero arrancar preguntándole a Carolina cómo una persona que lidera hoy el mundo de talento humano y transformación empresarial en su momento quiso ser pediatra. Bueno, creo que eso tiene mucho que ver con la vocación de servicio que desde chiquita me inculcaron en casa. Soy hija de un ortopedista y una psicóloga y eso creo que explica mucho cómo aprendí a poner el talento de lo que tengo, lo que sea, al servicio de otros. Tengo como una magia especial con los niños, la he tenido de siempre y me conecto muy fácil con ellos. Así que siempre pensé en ser pediatra, la medicina me parecía fascinante. Ya cuando fui creciendo y ya fui escogiendo carrera, finalmente tomo la decisión de que eso sea un hobby, que el tema de servicio sea un hobby y me fui por la ingeniería industrial. Oye, y hablando de hobbies, porque definitivamente cuando tú transformas una organización hay que tener en cuenta mucho al ser humano y el ser humano en todo su contexto. Y te cuento esto porque precisamente en estos días hablaba con un vicepresidente, pues el vicepresidente de transformación del Banco Itaú, persona que le aprendo mucho a Fred Buril, ojalá lo pueda tener acá en esta pantalla pronto. Y hablábamos un poco del tenis y hablábamos cómo el tenis nos ayuda un poco como a alinear la energía que se necesita para transformar en el caso de él un banco y en el caso de mi rol, pues transformar a mis clientes o acelerar la transformación del mismo Change Américas. ¿Cómo haces tú para liderar un proceso? Ahorita vamos a hablar pues, de lo que haces en CENI y todo ello, pero ¿cómo haces tú para equilibrar esa transformación del mundo de los negocios con tu propia transformación personal? ¿Y cómo dedicas tiempo a equilibrar? Cuéntanos un poquito de esa parte de Carolina. Bueno, creo que eso ha sido un aprender por la historia. Digamos que he tenido la necesidad de que escuchar a mi cuerpo y saber que necesito hacer ciertas pausas. Desde niña fui muy hiperactiva y descubrí que tenía que hacer muchas cosas en paralelo. Entonces yo, además de trabajar, que por supuesto es algo que me apasiona de toda mi vida, también hago otras actividades que me ayudan a estar muy equilibrada. Entonces, hago muchos temas que tienen que ver con manualidades y eso tiene que ver mucho con la paz que se siente mentalmente y eso me ayuda a callar, a calmar. Entonces puedo pintar, he pintado en
con acrílicos, he pintado en acuarelas, eso por supuesto nutre, calma, pero también pues me atrevo a hacer otro tipo de cosas que al final eso me da muchísima como paz mental al final. Pero también hago otra actividad física, por ejemplo, pues desde hace 2 años empecé a nadar y requiere mucha disciplina porque es una competencia con uno mismo y es poder hacerlo bien. Eh, y para completar eso también hago servicio, también sirvo, estoy también liderando una tribu de mujeres reales, así se llama, y es cómo podemos acompañarnos siendo mujeres en este mundo y poder ser reales dentro de todas las cosas que tenemos. Entonces creo que tengo diferentes facetas para nivelar y equilibrar como todo lo que hago. Definitivamente me gusta esta parte y a veces te confieso que yo no tenía tan claro lo importante que era equilibrar. O sea, como que lo intuía y posiblemente en la literatura, pues todos estos años estudiando liderazgo, como que se refuerza la idea de tener un bienestar, digamos, la personal para poder darla toda al nivel corporativo. Sin embargo, ahora, precisamente con un presidente de una compañía, estoy trabajando en calibrar su agenda. Y fue bien interesante, Carolina, porque precisamente a través de las investigaciones de Harvard Business Review, que por cierto le recomiendo a todos, el que quiera me escribe por redes sociales y les envío el paper, se habla de la importancia que un ejecutivo que lidera, por ejemplo, una multinacional o una compañía como la tuya, que es perfectamente líder en el mercado en muchos de los temas que compite o los que trabaja con el grupo Ecopetrol, evidentemente necesita ejecutivos con mucha energía, con mucho nivel de energía. Y nivelar la energía a punta de trabajo es muy complejo porque el estrés que se vive, la necesidad de mantener el ritmo no es fácil. ¿Cómo describiría, Carolina, ese nivel de energía en términos de transformación que necesitas tú o lo que tú ves en los ejecutivos de las empresas? ¿Cómo lo describes? Bueno, yo lo primero que te diría es que definitivamente esa energía se necesita, pero hay que crearla, ya no está siempre permanente ahí. Y yo hablo desde mi experiencia personal. Yo descubrí que mi cerebro funciona mejor cuando ha tenido descanso, funciona mejor cuando ha comido bien, funciona mejor cuando le doy todo lo demás. Entonces, en el momento en que está a trabajar, logro potencializar esa energía que he visto en los otros líderes y es que saben dónde dedicar sus esfuerzos. A fin de cuentas, tenemos recursos limitados, no tenemos energía infinita, no somos máquinas que trabajamos 24 horas. Entonces, definitivamente necesitamos, uno, priorizar, saber dónde tenemos que estar y por qué no vamos a poder multiplicarnos. Y dos, darle al cuerpo lo que necesita en los momentos de descanso para que cuando necesite toda esa energía la pueda dar. Al final es la única forma, porque es un recurso que se consume. Y sí o sí necesitas tener la mente muy lúcida para poder tomar todas las decisiones que a fin de cuentas van a llevar esas transformaciones que estás montando en las diferentes empresas. Definitivamente hablas de prioridad, foco, hablas de que la energía no es estática, la energía se mueve y si uno no la administra, la energía se disipa, ¿no? Podría ser un capítulo solo hablar de esos temas. Quiero precisamente conectar con el capítulo, con el tema central que es transformación. Tú sabes pues que en los últimos años se ha planteado la idea de un mundo más VUCA, en los últimos 3 años se habla del mundo Bani, pues como que los consultores o los escritores de libros se inventan ideas como para refrescar conceptos. Sin embargo, de transformación se viene hablando hace mucho tiempo. Ahora estamos hablando, digamos, de las inteligencias artificiales, de todo este elemento, pero en tus palabras, ¿qué entiendes por transformación hoy en día? Desde tu punto de vista, y por cierto, para todos los que no conocen a Carolina, que ojalá después la puedan conocer un poco más a profundidad después del capítulo, pero Carolina se ha especializado en transformación, por eso hoy la quise invitar, porque Carolina está convencida de que las compañías no solamente se pueden, sino que se necesitan transformar. Pero en coherencia con ello, ¿tú qué entiendes por transformación? Bueno, como tú lo dices, la transformación es algo que ha estado, ha cambiado de nombre durante la historia. Las organizaciones siempre han tenido la necesidad de transformar y por eso para mí la transformación tiene mucho que ver cómo alcanzó de una mejor forma un propósito que tengo. Y reinvento lo que tenga que reinventar, repienso lo que tenga que repensar para poder hacerlo mejor. Al final puede ser algo tan simple como hacer un proceso de una manera distinta, porque eso me puede ayudar a eliminar desperdicios o a transformar una organización porque ya no estoy vigente en el mercado.
Y en este momento, con todas las inteligencias artificiales, me fascina lo que se nos viene para las áreas de recursos humanos y es reinventar cómo trabajamos, porque al final la inteligencia artificial llega para quedarse y llega para nutrirnos, o sea, nos va a sumar y nosotros tenemos esa responsabilidad de repensar y de integrarla a lo que ya hacemos. Entonces, me parece que eso tiene mucho que ver con lo que es transformación. Te encanta. Mira que acabo de salir de un cliente. El presidente de la compañía declara abiertamente a sus 13.000 colaboradores que la compañía abiertamente se declara una compañía de inteligencia artificial. Y claro, pues todos abrimos los ojos como, ¿y eso qué significa? Y paso seguido dice, no tengo ni idea eso qué significa. Lo que necesito es que ustedes me ayuden a descubrir eso qué significa. Y me parece súper interesante porque la transformación, como lo planteas tú, es, si te entendí, voy a parafrasear, es precisamente repensar la manera como los elementos de un sistema se mueven para alcanzar de una manera más eficiente u otra manera, digamos, un propósito, ganar en el mercado, competir de una mejor manera, ser más eficiente operacionalmente, lograr tener la mejor gente. Seguramente que el propósito de cada empresa variará. Tú trabajas, para los que están fuera de Colombia, trabajas en uno de los, posiblemente en el grupo empresarial o uno de los grupos empresariales más grandes de América Latina. Y particularmente en este mundo del oil and gas, en donde se ha hablado que incluso presidentes como el de Colombia ha planteado que en los próximos años se quiere hacer una transformación de fondo. Así que, ¿quién mejor que una persona que trabaja en un sector tan cuestionado, pero que a la postre ha generado tanto valor a países como Colombia? ¿Qué se está hablando de transformación en tu sector? Bueno, ahí hablaría de lo que es la transición energética. Creo que eso es lo que es la transformación en este momento para nuestro sector, para nuestro negocio. Nosotros como mundo y como país necesitamos energía para operar. Los aviones se mueven con gasolina, los carros también, las industrias trabajan con energía y nosotros como mundo hemos visto la amenaza que existe por todos los combustibles fósiles y tenemos que ser capaces de tener una solución energética para Colombia y pues específicamente porque estamos en este país, pero al final de esto se habla en todo el mundo. Actualmente estoy justo haciendo una maestría en sostenibilidad e innovación en una universidad europea y he aprendido mucho sobre cómo están viendo esas transiciones en otros países y trayendo esas mejores prácticas porque al final lo que debemos hacer es las compañías que hoy saben hacer muy bien, conectar las necesidades energéticas que hay en países como Colombia, debemos transicionar, por supuesto, a unas energías más limpias, pero con el propósito, a fin de cuentas, si es que movamos el país. Nosotros movemos el país, somos ese corazón que permite que las cosas pasen y debemos hacerlo pues de una manera sostenible. Ese es el reto. Wow, o sea que en tu negocio en particular la transformación tiene un elemento fundamental que es la transición energética. Y digamos que como sombrilla, ese concepto traerá transformación en todos los elementos del sistema, en este caso de la empresa. Entonces voy a decantar algunos elementos y te voy a proponer algo. Acá en Change TV yo como que en el pasar de los episodios fui creando como ciertas secciones. Entonces esta sección la voy a llamar de lunes a domingo. Y en esta sección de lunes a domingo le voy a pedir a una persona que es estudiosa de sostenibilidad, innovación, transformación, gestión humana, todo eso que haces en tu día a día. Una persona que esté escuchando este episodio y quisiera aprender de ti o de lo que tú estás aprendiendo, de lunes a domingo, ¿qué debería estudiar? Entonces tú me vas a decir, el lunes debería estudiar de liderazgo transformador, o debería leerse el libro X, Y o Z, o debería estudiarse la metodología W. Lo que a juicio tuyo sea interesante para que aprendamos un poquito de ti y de cómo poder liderar una transformación. Entonces arranquemos con el lunes. El lunes para mí tendría que estar dedicado a cómo transformas cultura. Ese es el primer paso en cualquier transformación. A fin de cuentas, la transformación la hacen las personas y transformar comportamientos es de las cosas más retadoras que hay. A fin de cuentas, son hábitos y todos sabemos que implementar un hábito es sumamente difícil. Hablábamos de 21 días, ya estamos hablando de 40 y seguramente eso seguirá cambiando. Entonces, ahí está el corazón y el éxito de la transformación que quieras implementar, en que las personas se comporten diferente. Y eso lo logramos únicamente con transformación cultural. Entonces hay que entender un poco a las personas. Al fin de cuentas, para la transformación que quieras hacer, necesitas de eso. Ese sería el lunes. Oye, y ahí haciendo doble clic, digamos, lunes 6 de la tarde en Vespertina. Bueno, se me notó la edad que sabe que es Vespertina. Para los que están en otros países, el cine no sé si en todos los países, pero en Colombia Vespertina era el cine a las 6 de la tarde. Oye,
Si tuvieras que transformar un comportamiento que fuera el papá de los comportamientos, o sea, el supracomportamiento de transformación, que tú digas, si yo logro que toda mi gente esté estando en una pyme, en una startup, en una gran compañía como Colsubsidio, una gran compañía como Claro, en una empresa como British Airways, ¿cuál sería el supracomportamiento que tú dirías, si le pegas a ese, empieza a moverse la transformación cultural? Fíjate que yo estuve leyendo un libro que se llama Piénsalo otra vez y habla mucho de cómo debo pensar otra vez, por supuesto, lo que sé. Y yo creo que esa capacidad de cuestionar y retar lo que ya conozco es fundamental. El status quo es algo que nos lleva a una zona de confort y que nos dificulta muchas veces entrar a lo nuevo. Pero si yo desarrollo esa habilidad de cada cosa nueva que llega a mi vida, pensarlo otra vez, no necesariamente con el paradigma con el que me di el mundo hasta hace una hora, sino con lo nuevo que estoy recibiendo, creo que eso nos ayuda a que las transformaciones sean mucho más fluidas, porque eso me permite saber que estoy en medio de un cambio y eso me va a ayudar a entender por qué esto nuevo que llega funciona o es útil o hay que hacerlo. Voy a anotar, a mí me encanta cuando en ChangeTV nos recomiendan. De hecho, muchas personas que ven los capítulos después o en línea me dicen, Ciro, ¿cómo es que se llamaba el libro? Entonces yo voy anotando ahí. Entonces ahora nos encargamos en la edición de poner el nombre y el autor. Los martes, ¿tú qué recomiendas? Si quisieras ser el mejor líder o uno de los mejores líderes en transformación de tu empresa, ¿qué recomendaría Carolina? Bueno, para el martes en transformación, yo creo que podríamos hablar un poco de comunicación, entender un poco cómo funcionan las personas a nivel cultural, lo hicimos el lunes, pero el segundo reto es saber comunicar y saber cómo la otra persona recibe lo que yo digo. Y ahí yo automáticamente me voy al cerebro y me voy a entender cómo operamos y que estamos llenos de emociones. Entonces, siguiente autor, para que lo anotes, yo hablaría ahí un poquito de Marian Rojas Estapa y lo que nos ha enseñado de cómo funciona nuestro cerebro. Cuando yo tengo que dar un mensaje y yo tengo que comunicarle a una organización alguna cosa, necesito hacerlo de la mejor manera y entender qué está pasando. ¿Qué sucede si yo tengo una sala llena de personas que están a desbordar de dopamina? Van a recibir el mensaje de una forma. Si tengo una sala que está llena de personas en incertidumbre, posiblemente tengo que comunicarlo de otra. Entonces, hablaría de comunicación muy conectado a cómo opera el cerebro de los humanos, porque todos operamos diferente y entendemos lo que nos dicen de forma distinta. Es muy curioso cómo en una misma sala, bajo un mismo mensaje y un mismo orador, todas las personas entienden algo distinto. Entonces, a eso le dedicaría mucho tiempo porque vas a necesitarlo como herramienta para transformar tu organización. Totalmente de acuerdo. De hecho, la transformación de Microsoft, Satya Nadella, que es el actual presidente, tercer presidente que tiene Microsoft, asume la presidencia en 2014 y él en todas sus entrevistas insiste que la transformación de Microsoft ha sido exitosa en la medida que ha mejorado el tema de la comunicación. Muy buena recomendación. Miércoles. Bueno, el miércoles creo que ya nos hemos dedicado mucho a las personas. Aquí necesitamos entender muy bien la transformación que queremos hacer. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el propósito? No debe existir una transformación sin propósito. Alguna vez escuchaba a alguien, ahora que estamos en todo esto de las metodologías ágiles, que me mencionaba, hay empresas que quieren hacer ágil y realmente uno no hace ágil. Uno trabaja en una metodología ágil, la que considere o el marco de referencia que considere, con un propósito superior que está por encima de eso. Entonces, en esta transformación, yo no debo seguir una moda, seguir una tendencia, sino tener muy claro cuál es el propósito de lo que quiero hacer. Como lo hablábamos hace un momento, aquí hablábamos de conectar necesidades de energía que puede existir en un país. Si yo no sé para qué me quiero transformar, no voy a poder cruzar ese camino. Entonces, eso es como a lo que dedicaría el miércoles. Antes de que pases al jueves, me encanta que hables de propósito. Yo creo que transformación y propósito tienen que ir a la misma De la, fiesta. O sea, si no van a la misma fiesta, se pierden, porque hacer las total. cosas por hacerlas, por la moda, por transformarse, porque el competidor lo está haciendo, muy buena idea. Jueves. Bueno, ya el jueves tenemos que trazar un poco el camino hacia esa transformación. Yo ahí ya empezaría a identificar qué metodología o qué marco de trabajo te hace sentido en esa transformación. Yo indagaría dentro de las diferentes herramientas que hay. Hay muchas. O sea, a fin de cuentas, uno puede hablar de Lean, uno puede hablar de Agile, uno puede hablar de... en este momento también se ha hablado mucho de hacer coaching ontológico para que los líderes cambien, para que transforme la organización. También se ha hablado. De esto hay infinidad de cosas.
y lo que haría es identificar cuál me sirve. Si tengo claro cómo es mi organización, tengo claro cómo me voy a comunicar y cuál es el propósito, voy a ir a buscar cuál me queda bien a mí. Así como cuando uno está en la tienda y se mide todo para ver qué es lo que más le saca el potencial a uno, exactamente igual. Las herramientas sirven pues dependiendo de lo que yo necesito. Entonces ahí ya me especializaría en entender qué existe, qué hay y qué me sirve como organización. No todos nos sirve a todos. Oye, qué buena idea. Es decir, que el método es fundamental para poder transformar. Es decir, ¿tú crees que lo intuyo desde tu jueves? Hay que también tener un cómo transformarse. Puede haber una mejor manera de transformarse. Y le sumo algo a ese jueves, y es que posiblemente lo que te propongas al principio va a cambiar por el camino, pero al tener algo propuesto al inicio de tu transformación, te va a dar un camino que vas a poder replantear y evaluar. O sea, ninguna transformación sucede al final como te la pensaste al principio, pero el hecho de haberla pensado y de haber tener muy claro ese cómo, te va a ayudar a que empieces a materializar el resultado que estás buscando. Buena idea. Sabes que no lo había pensado así y lo voy a empezar a vender, porque de hecho a vender la idea porque, por ejemplo, ahorita estuve con un cliente que precisamente quiere implementar las capacidades ágiles, las formas de trabajo ágiles y tal vez eh, me faltó arrancar desde el propósito. ¿Para qué lo quiere hacer? Y me di cuenta, hablando de comunicación de tu martes, cuando empezamos a hablar, en un momento de la reunión donde yo sentí que le estaba vendiendo una metodología, y dije, no, es que no, ellos no necesitan comprar una metodología, ellos necesitan comprender para qué lo quieren hacer. Y el para qué, pues si les encaja esta forma, bienvenido. Buena idea. Y bueno, y el viernes entonces si fueras a tomarte que por cierto qué trago le gusta a Carolina, a ver si un día la invitamos a un trago de ellos, pero si fueras con todas tus mujeres tesas, con todo ese voluntariado, ¿qué sugerirías para un buen líder que quiere transformar? Yo creo que el viernes, lo voy a llamar viernes de rumba, pero viernes de coalición. Yo necesito aliados en una transformación. Solo no puedo, ninguna organización puede moverse sola. Así seas una empresa de 10 personas y vas a implementar un cambio, necesitas aliados y necesitas aliados que estén conectados con tu transformación. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo construyo una red de aliados? Primero debo identificar quién es relevante en este cambio. Y esa pregunta generalmente parece fácil, ¿no? Pues el comité directivo, ¿no? El C-suite donde yo estoy. No necesariamente. Generalmente voy a llamarlo ese grupo de aliados, esa coalición, tiene personas de diferentes niveles de la organización, de diferentes temáticas, de diferentes áreas. Es más, a veces hasta puede ser alguna persona externa que aporte valor a esta transformación. Entonces, siempre invito a pensar y repensar quién tiene que estar ahí, yo con quién tengo que hablar antes de salir en vivo, quién me va a nutrir, quién me va a decir, ven, estás equivocado, por este lado va, por este lado no va, quién me va a retar, todo eso lo debo hacer antes. Generalmente salimos en vivo y luego buscamos los aliados. Los aliados los necesitamos buscar antes, porque ellos nos van a ayudar a movilizar las personas. Necesitamos conectar con las personas y eso ocurre a través de los aliados, que van a ayudarme a transformar, pero también me van a retar. No me las sé todas. Yo necesito reto, yo necesito que me cuestionen. Oye, y ahí me surge una pregunta demasiado buenísima de las coaliciones. Es algo que creo que es fundamental en todo proceso de transformación y cambio. Y te quiero hacer una pregunta. Tú teniendo la oportunidad de trabajar en Colombia en una gran compañía como es Zenith, pero haciendo tu maestría en Europa y de pronto escuchando profesores europeos, los problemas que ves en América Latina son los mismos que se están viendo en Europa, en Estados Unidos, en Dubái. Somos muy diferentes. Desde tu perspectiva, esas transformaciones, ¿cómo se ven en lo que tú estás aprendiendo? Me encanta tu pregunta porque yo justo en enero estuve participando en una conferencia mundial de transformación organizacional donde participaron empresas europeas, americanas, de Sudamérica y mi conclusión fue literalmente esa. Nos pasa lo mismo. El personaje que está en Alemania sufriendo con su transformación de energía renovable se pregunta exactamente lo mismo que yo me estoy preguntando acá de cómo voy a movilizar a una organización para hacer una transición energética, por decirlo de alguna forma. O sea, todos lidiamos, todos trabajamos con personas, ese es nuestro gran reto y al final necesitamos gestionarlo. Entonces era muy interesante ver que en los diferentes casos de estudio que presentaban,
todos lidiábamos con lo mismo, todos enfrentábamos lo mismo. Y ahí era, ya no veíamos países o empresas, o industrias o sectores, realmente nos identificábamos como, venga, necesitamos transformar. Entonces, definitivamente, creo que todos estamos enfrentando lo mismo. Oye, te voy a hacer una pregunta el sábado con el perdón si ya tenías pensado que ibas a decir. Eso pasa en Change TV muchas veces. O pasa en general conmigo. Cuando alguien tiene, como Mafalda, cuando ya tienes la respuesta, alguien te cambia la pregunta. Pero te voy a hacer una pregunta del sábado porque creo que el sábado puede ser un buen día para hacer un alto en el camino y preguntarte lo siguiente. ¿Cuál crees tú que puede ser una evidencia de que mi compañía, si no se transforma, desaparece? Como yo estoy en el día a día y digo, acá hay que empezar la transformación. Escuchando. Creo que el mejor momento es callar y ver qué está pasando en mi entorno, qué me dicen mis colaboradores, qué está sucediendo. Creo que esa es la primera evidencia. Generalmente las transformaciones suceden en la mente de alguien en algún momento y esas conversaciones empiezan a emerger y sucede como el momentum y ese momento wow que yo llamo y es cuando me doy cuenta que necesito cambiar. Un poquito a nivel personal, pero creo que en la organización pasa igual. Ese momento en el que yo digo, de ahora en adelante voy a cambiar mi rutina de ejercicio porque necesito implementar eso. Eso solo pasa con un momento wow. Si no, tú tienes una vida sedentaria todo el tiempo. Propagar esos elementos wow en las organizaciones es lo que te ayuda a decir, uja, necesito hacer un cambio. ¿Cómo hago eso? Escuchando qué dice el entorno, qué está pasando en la industria. No me puedo quedar centrado mirando mi empresa, el mundo está allá afuera y todo está pasando. Y, por supuesto, mi gente sabe, conoce sus procesos, no hay nadie que maneje mejor mi operación que mi gente. Entonces, escuchar allá, veo definitivamente la necesidad. A fin de cuentas, los indicadores son buenísimos, me dicen muchísimo, entonces esa sería como otra fuente que también me ayuda, pero creo que no hay nada mejor para poder identificar que necesito transformarme que escuchar. Te felicito. De verdad me gusta mucho esa respuesta. Creo que te voy a dar mi visión y me encanta con el tema de escuchar. Ayer estuve en un foro de presidentes de compañía que se llama Entrepreneur Organization con un gran amigo, Juan Fernando Dávila, y tuve la oportunidad de dirigirme más o menos a 20 presidentes de compañías de todos los sectores, desde construcción hasta el mundo farmacéutico, agencias de seguros, compañías de retail, y les hice esa pregunta. Y todos me daban respuestas evidentes, como cuando empiezas a perder rentabilidad, cuando evidentemente empiezas a vender menos. Lo que pasa es que creo que cuando eso empieza a pasar, meses antes empezó a pasar algo. Meses antes, es decir, el mundo de la construcción en nuestro país, Colombia, tú lo sabes, por todo lo que está pasando en el entorno, pues está de capa caída. Ahora, se me acerca un dueño de una compañía constructora y me dijo, me va a quebrar. Y muy posiblemente ese es, digamos, como el último capítulo de algo que es como la crónica de todo lo que viene pasando desde que, digamos, cambia un poco el contexto de gobierno y económico en el país. Escuchar. Sería una buena pregunta para toda la gente que nos está viendo en Change TV. ¿Cuántas horas a la semana te dedicas a escuchar a tus grupos de interés? Y en función a ello a preguntarte, ¿voy por el camino correcto o necesito hacer un alto y invitar la transformación? Porque a veces, no sé tú qué piensas, Canela, posiblemente la transformación a veces se siente como un bálsamo, un oxígeno, pero para otros pueden sentir una sensación de fracaso. Y eso va con el ego. Bueno, tú también que trabajas en gestión humana sabes que ahí entra también un capítulo que daría para otro Change TV. Pero el domingo, ¿cómo cierras el tema? Antes del domingo, quiero hacerte un comentario sobre esto que estás hablando porque es tremendamente poderoso. Yo quedé con una lección aprendida de la pandemia que me voló la cabeza y es, ninguno de nosotros en Colombia el 1 de enero del 2020 pusimos en nuestra estrategia algo asociado a un confinamiento, a una pandemia, algo así. ¿De qué hablamos todos en diciembre en nuestras reuniones de fin de año? A los chinos algo les está pasando, allá hay algo que está sucediendo, pero a ninguno se nos ocurrió pensar que eso nos iba a pasar a nosotros. A eso llamo escuchar. O sea, todos tuvimos la oportunidad de poner eso en nuestro plan de trabajo, pero a ninguno se nos ocurrió. Por lo menos yo he tenido esta conversación con muchas empresas y no he conocido la primera persona que dijera, de pronto tenemos algún impacto. Está bien, que no se te ocurra el confinamiento, válido. Pues fue algo bien retador, pero algo debimos haber incluido y no pasó. Entonces, definitivamente a veces las oportunidades o las voces que debemos escuchar están ahí latentes. Simplemente es como acallarnos y escuchar, porque eso está ahí. El domingo.
Y te voy a agregar, el domingo piensa cómo cerrarías una semana de mucho agite, ¿no? Tal vez en estos días escuché un podcast que se llamaba Los Sonidos del Silencio y me acordé mucho de la canción, pero me gusta mucho la idea de también apaciguarse, ¿no? De tratar también de lo que hablamos ahora del balance. Pero para Carolina, ¿cómo se cerraría un domingo de un líder que se autoproclama o que el equipo confía puede ser un gran transformador? Es que justamente yo venía pensando, necesito que me des un día de descanso, necesito que me des un día de descanso, los 7 días no pueden ser todos de nutrirme, entonces definitivamente yo creo que este domingo debe estar asociado a descanso, líder lo necesitas. Cuando uno descubre que la productividad no es estar ocupado 24/7, encuentra que necesita descanso, entonces yo me enfocaría en pensar cómo puedo descansar mejor para que todo lo otro que vimos de lunes a sábado lo potencialice. Un líder cansado no da lo mejor de sí. Un líder quemado, hemos hablado mucho de los burnouts últimamente por todas las secuelas que nos pudo haber dejado la pandemia, por ejemplo, no da lo mejor de sí. Que mi gente me vea ocupada 24/7 no necesariamente implica que estoy siendo súper asertivo. Que mi gente me ve que el descanso es importante, me ayuda a enseñarles eso y a ser más productivos. Yo lo viví en algún momento y descubrí que mi cerebro descansado toma mejores decisiones. Sí, sí, estoy contigo 100. No siempre fue así. No siempre así porque mi ignorancia en muchos temas ha sido altísima. Entonces Claro. pensaba que el ritmo había que mantenerlo, pero o no sé si es la edad. Ya lo- como que la edad también te va llegando y te va dando consejos, te va diciendo ten cuidado. Oye, Caro, ¿cuál ha sido el libro que más ha influido o posiblemente uno de los autores o libros que más ha influido en esa mentalidad transformadora que tienes? Bueno, libro en mi mentalidad transformadora. Creo que son varios, son varios porque eso pues me voy nutriendo. Yo arrancaría con uno que conocí en el 2018, si no estoy mal, que hablaba de influencia, de cómo generar influencia en otras personas. Y me voló un poco la cabeza porque siempre me había imaginado que pues las personas escuchan lo que les dices y hacen caso. Eso no pasa en las organizaciones. No necesariamente porque el presidente diga que vamos a ser blanco, todos salimos a ser blanco. Todos tenemos motivaciones distintas. Y leer un poco de cómo generar influencia, cómo desarrollarla, cómo movilizar, me hizo entender que la tengo que construir. No es mágica, no sucede. Creo que hasta no soy mamá, pero los que son papás y mamás saben que con los niños pasa eso. O sea, no porque yo dé una instrucción implica que lo haga, pero mi reto sí está en lograr influenciarlo para que él tome las decisiones correctas en la edad que tenga. Entonces, creo que la influencia definitivamente me nutrió mucho. Ya habíamos hablado de Piénsalo otra vez, ya lo había mencionado, pero sí, Piénsalo otra vez me voló un poco la cabeza porque él tiene un ejemplo muy claro de cómo un bombero fue el único que se salvó la vida haciendo todo lo opuesto a lo que le habían enseñado. Y ahí es donde yo dije, uy, cuando yo no estaría haciendo eso, cuando yo estoy perdiendo oportunidades creyendo que debo aplicar la misma receta que me sé hacer que sé hacer de memoria, que aprendí. Entonces, creo que ese también lo incluiría allí. Mm, y como tercer libro, yo hablaría de uno que se llama Momentos Mágicos, que es cómo creas tu experiencias eh, únicas en las personas. Todos funcionamos pues con todo lo que tenemos. Esa creación de experiencias que son mágicas, que son únicas, las veo mucho en la transformación porque tú necesitas momentos wow para que la gente conecte y entienda y asimile eso nuevo que vamos a hacer. No, como lo hablábamos ahorita en la influencia, no porque yo lo digo, ellos lo van a creer, pero si yo hago y logro fabricar una experiencia para ellos, voy a poder movilizarlos más fácil y lograr una transformación. Oye, que aquí voy a anotar, voy a ver si voy al ritmo tuyo de estudiar, porque tú eres una tesa, como acá en Colombia una tesa es unas personas que son súper disciplinadas, que son ejemplares. Claro, quiero La cerrar ñapa, haciendo una pregunta. La ñapa, así la como el ñapa, bonus track. perdón, me acordé. ¿Cómo ¿Cuál? caen los poderosos? Cuando estudié ese libro, eso fue hace ya 10 años, donde cuentan un poco qué les pasa a los países, cómo van muy bien y de repente caen, o compañías.
pues ahí uno ve las lecciones aprendidas de muchos procesos y ese también lo incluiría. No es tan nuevo, ese es más bien, ya tiene sus años, pero definitivamente siento que la humildad que uno puede aprender sobre las transformaciones en estos, de este libro es súper buena. Esa era mi ñapa. Recuérdame el nombre del último libro que dijiste, que no alcancé a ¿Cómo caen escucharlo. los poderosos? Ok, bueno, ¿no? Mira, 4 libros para mí nuevos, no los había visto. Me voy a poner en la tarea de revisarlos. Y que hace esta pregunta de cierre, no sin antes dándote las gracias y a todos los que nos acompañan. Si quieren conocer a Carolina ahorita también le pediríamos que nos diga dónde la podemos contactar. Caro, si pudieras desarrollar tu propia inteligencia artificial, si pudieras tener la capacidad de crear un algoritmo de inteligencia artificial para resolver algo en la vida de la gente, ¿cuál sería esa inteligencia artificial by Carolina? Wow, qué pregunta tan poderosa, no me la había hecho. No sé cómo la crearía, pero definitivamente siento que uno de los retos que como personas tenemos en el día a día es cómo manejamos la preocupación. Nosotros durante el día tenemos unos retos, pero mucha parte del día a día estamos preocupados por algo, por alguna situación, y meses más tarde nos dimos cuenta que eso fue tiempo perdido y desperdiciado. Entonces yo me imagino una inteligencia artificial que pueda gestionar esa preocupación de alguna forma y yo puedo usar ese tiempo y esa capacidad para otra cosa que sí agregue valor. A fin de cuentas, si uno tiene un sistema, pues sabe que las pérdidas energéticas es lo que le hace perder productividad al sistema y es como elimino la preocupación y cómo maximizo la ocupación, cómo hago que todo el tiempo sea productivo y genere valor sin preocuparme. No sé cómo hacer eso, pero eso le pediría a la inteligencia artificial. Está buena, bueno. Seguramente alguien ya, como dicen, alguien en Silicon Valley ya lo debe estar haciendo 10 veces más barato. Maravilloso. Claro, ¿cómo la pasaste acá en Change TV? Me encantó la experiencia, preguntas que no me había hecho y al final creo que todos tenemos algo que aprender. Seguro que sí, y por eso difundir el conocimiento es posiblemente uno de los top 3 de un líder transformador. Me ha encantado tenerte acá, espero volver a invitarte, pero en esta ocasión algo presencial, ojalá un buen vino. Un abrazo para ti. Muchas gracias, me encantó estar con ustedes, me encantó compartir un poquito de lo que he aprendido durante estos años. Chao, chao, nos volvemos a encontrar. Chao.